días, soy Lucia Cañal y hoy inauguramos una nueva sección en este canal de YouTube en que vamos a intentar conocer diferentes herramientas que consideramos útiles en la primera fase del divorcio, que es la que trabaja los grupos de apoyo Sevilla. Y hoy vamos a inaugurar las reuniones con David Morales Barco. Hola, ¿qué tal, David? Hola, buenos días, Lucía. Gracias por invitarme y ahora contarás qué herramienta vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, presentarte. David Morales Barco es profesor de educación física y entrenador especializado en salud mental y el creador de la empresa Fitness Mental, que entiendo que es una empresa que promociona el deporte como regulador de la salud mental, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues el tema del deporte yo lo considero súper importante en esta fase en que nosotros trabajamos, que es la primera fase del divorcio. En concreto, a mí es una cosa que me ha ayudado muchísimo y que siempre he sentido que era una de las herramientas que mejor me sentaba. Y contigo, pues vamos a intentar entender por qué es una herramienta tan útil y que todos podemos utilizar en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría saber por qué consideras que el deporte es un complemento ideal bueno, para regular nuestras emociones y mejorar nuestra salud mental. Pues, por ejemplo, bueno, el deporte, todos sabemos que tiene muchos beneficios a nivel de la salud mental. Uno de las diferencias que hay con el deporte cuando lo orientas hacia la salud mental, porque obviamente te va a sentar bien, pero si lo adaptas a las características que tiene que tener para la salud mental, pues va a ser mucho mejor. Por ejemplo, el deporte nos permite tener cuando hacemos un deporte que es, digamos, que se repitan los movimientos rítmicos, eso nos permite, por ejemplo, si sales a caminar, correr, a montar en bici, eso nos permite tener una introspección y saber cómo nos estamos sintiendo y de esa forma regular nuestras emociones. Tiene muchos beneficios a nivel de salud mental y a nivel del sistema nervioso. Pues, por ejemplo, ya se sabe que cuando tú haces ejercicio físico, en regiones del cerebro como el hipocampo, nacen nuevas neuronas, que eso es muy potente. El hipocampo es una zona del cerebro que se dedica al aprendizaje y por eso cuando haces ejercicio físico se desarrolla, porque tú necesitas, digamos, también el hipocampo está muy relacionado con la orientación espacial, con cómo te mueves tú en un espacio. Y claro, si tú estás, por ejemplo, yo que salgo aquí a correr por la casa de campo de Madrid y si necesito aprender a moverme por un entorno, digamos, enriquecido, como es la casa de campo, que no es lo mismo que correr por una cinta en un gimnasio, eso hace que necesite, digamos, más neuronas. Y es el motivo por el que nacen nuevas neuronas en el hipocampo, porque digamos, las necesitas. Y luego también otro de los beneficios que tiene a nivel, digamos, neurocientífico es que hay regiones del sistema nervioso del cerebro, en un proceso que se llama, el nombre técnico es angiogénesis, que nacen nuevos vasos sanguíneos en ciertas zonas del cerebro cuando practicamos deporte o ejercicio físico, que ejercicio físico, la diferencia con el deporte es que el ejercicio físico es algo que organizas, planificado, en este caso para mejorar tu salud mental, y el deporte pues es más lo que conocemos pues como el deporte, pues, el fútbol, el baloncesto. O sea eh, que, en principio, por ejemplo, resumiendo un poquito lo que estabas comentando, nos ayuda a conectar con nosotros mismos, ¿no? Con lo que hablabas de la introspección, lo cual va a ser Eso una es, herramienta útil para saber cómo nos sentimos y ser capaces de detectar qué tal nos encontramos. Nos ayuda a desarrollar áreas del cerebro que nos pueden resultar útiles, entiendo, claro, para poder gestionar mejor nuestras emociones. Y también era interesante a veces cuando leemos sobre cómo regula el cortisol, ¿no? Que parece que se dispara cuando estamos con esas emociones tan intensas. claro, cuando estamos con esas emociones tan intensas en situaciones de estrés, como puede suponer pues, un divorcio o otras situaciones de la vida, aumenta nuestro cortisol y el ejercicio nos ayuda a reducir ese cortisol y de esa forma pues volver al equilibrio. El ejercicio al final es algo que está en nuestros genes evolutivamente, pues el 99% de nuestra evolución hemos sido cazadores recolectores y ahí necesitábamos estar en movimiento continuamente.
y por eso está tan metido en nuestros genes. Y por eso cuando tú haces ejercicio físico deporte, regulas los neurotransmisores, por ejemplo, también el cortisol, pues puedes reducir el nivel de cortisol. Digamos que todo como que se ajusta. Y Yo por lo que he eso, sentido en mi experiencia personal es que cuando he estado en fases de desborde o, por ejemplo, yo tengo déficit de atención, entonces cuando mm, estoy caótica, como yo me llamo, si salgo a hacer deporte, mi mente se focaliza, o sea, claro, encuentra el camino para estar enfocada, ¿no? totalmente. Yo Entonces, tengo experiencia. lo he sentido, ¿no? Personalmente, cómo me sirve para cambiar totalmente el estado en que se encuentra mi cerebro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo también compartiendo una experiencia personal mía, a mí lo que me sirve es el fútbol sala. A mí me encanta jugar al fútbol sala y pues hace una semana o dos, ya no recuerdo, pues tuve una situación estresante en el colegio donde trabajo y luego pues llegué a casa y obviamente pues todavía tendría los niveles de cortisol altos. ¿Y qué hice? Pues había unos amigos habían quedado para jugar al fútbol sala y me fui a jugar con ellos. Entonces me permitió el jugar al fútbol sala, el salir de ese bucle en el que puedes estar estando hasta que te terminas de olvidarte de lo que ha pasado, te lo gestionas. Me ayudó pues seguramente a reducir el cortisol, a entrar en ese estado de flow en el que solo existen los otros 9 jugadores, la pelota y me meto ahí. ¿Y qué pasó? Que luego cuando terminé de jugar al fútbol sala, estaba mucho más tranquilo y ver las cosas de otra manera, lo que tú comentas, que te sirve para focalizarte. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que eso es como un tesoro, ¿no? Porque sobre todo en momentos en que estás en la primera fase del divorcio, donde a veces puede haber situaciones muy desbordantes, como puede ser ira, ansiedad, depresión, encontrar una fórmula tan sencilla y a la vez tan Mm, complicada, ¿no? Porque ahí hablaremos de cómo introducir el deporte en nuestra vida, pero bueno, sí, es sencilla y es algo que puedes hacer de forma gratuita. No, sí. no, que también es otra de las cuestiones que hay muchas dificultades económicas también en el tema del divorcio. Entonces, mi siguiente pregunta, porque vamos a ir a ver cómo podemos convertir en algo práctico esto que estamos hablando, es ¿sirve cualquier deporte para estos beneficios que estamos comentando? Lo primero, cada persona es un mundo y cada persona necesita hacer un deporte adaptado a cómo es ella, a sus intereses, a sus gustos. Eso para mí es una de las cosas más importantes. Y luego, a nivel, digamos, de qué características tiene que reunir o qué claves tiene que tener el ejercicio para mejorar más la salud mental, hay 4 que están probadas a nivel científico. Obviamente, cada una de las claves, hay una, por ejemplo, la primera, que yo pienso que lo tiene que cumplir para todas las personas, que es que sea agradable de practicar. Porque si tú, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de si vas a nadar y no tienes una buena técnica, no estás a gusto, estás casi tragando agua, pues no va a ser agradable para ti y no va a mejorar tu salud mental. Probablemente te va a estar incluso peor. Esa es para mí la más importante de las 4 claves que vamos a comentar. Y luego hay la que hablábamos antes de que el ejercicio sea rítmico, también han visto que a muchas personas le funciona. Por ejemplo, lo que comentaba antes, rítmico, cuando se van repitiendo movimientos, por ejemplo, tú cuando vas caminando estás repitiendo paso, otro paso, cuando vas montando en bici una pedalada, otra pedalada, cuando son movimientos que se repiten, eso permite que tengamos una introspección y sepamos cómo nos estamos sintiendo en ese momento, qué pensamientos tenemos, qué emociones, y de esa forma tener la oportunidad de gestionarlo, porque nos mete en ese estado, lo que tú decías, de Claro, estar es un focalizado. estado de, como los mantras en realidad, ¿no? O sea, Sí, claro, es que es un estado que te lleva a otra dimensión de conciencia. Cuando tú estás haciendo mm, una pauta repetida y de mm, forma concentrada, eso nos lleva a otro estado de conciencia. Yo lo he notado muchísimo cuando estás nadando, por ejemplo, que a mí me gusta, y de pronto consigues coger el ritmo claro, y de pronto es como todo es agua, sonido, shup, 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 claro, pues ¡pum! eso es, porque un movimiento, digamos, que se repite constantemente, es mucho más fácil llegar a eso, que si, por ejemplo, estás
Pues, obviamente, como comentaba antes, cada uno es un caso, pero si estás jugando al fútbol y a ti te supone, en el fútbol hay muchos más estímulos que cuando tú haces algo como nadar, montar en bici o correr, y si que haya tantos estímulos te supone que te cueste entrar en ese estado focalizado, pues es mejor empezar por caminar, correr, montar en bici, patinar. Y eso nos lleva un poco a la tercera clave. Hemos hablado agradable de practicar, que sea rítmico, y otra tercera clave es que no sea competitivo o que tú seas capaz de competir de forma, digamos, sana. Ya, Porque si, por ejemplo, a mí antes me pasaba cuando era más pequeño, yo tengo ahora 31 años, pero cuando empiezas a hacer deporte, a lo mejor, bueno, llevo toda mi vida haciendo deporte, pero probablemente con 20 años, si yo estaba jugando al pádel o al tenis y el hecho de perder me suponía que me provocaba enfado, por ejemplo, o ira, pues mejor hacer un deporte o bien que no exista la competición para no tener ese riesgo de que me pueda enfadar por perder al tenis, o bien ser capaz de, como decía antes, de competir de forma sana, que si pierdo, obviamente no me enfade, tener muy integrado que estás haciendo deporte, ejercicio físico para cuidar tu salud mental y por eso es mejor, que no sea si a alguna competitivo. persona le pasa que se puede, a lo mejor haciendo un deporte, pues tender a que si no gana enfadarse o lo que sea, pues es mejor hacer deportes que no sean competitivos o competir de forma sana. Esa es la tercera. Vale. ¿Y la Y cuarta? luego la cuarta clave es que sea previsible. Eso se relaciona bastante con lo de que sea rítmico que hablábamos antes. Cuando un ejercicio es previsible, significa que tú en cada momento sabes lo que va a pasar. Es decir, es un ejercicio que no te requiere concentración, no te requiere poca, que es un poco volver a lo de antes, pues nadar, caminar, montar en bici, correr. Es muy previsible. Tú prácticamente sabes en cada momento lo que va a pasar. En- es lo opuesto, digamos, a deportes como más complejos en el que puede pasar muchas cosas. Si tú estás jugando al baloncesto, dependes de la pelota, dependes del resto de compañeros, dependes del resto de adversarios, pero en cambio, pues correr es bastante previsible. Tú sabes prácticamente lo que va a pasar. O sea que Entonces, cuando en teoría diríamos que como medida de promoción de nuestra estabilidad mental es más conveniente que sea un deporte que puedas gestionar tú mismo, ¿no? O sea, eso es que dependa casi todo de ti. vale. Y de esa forma, cuando es previsible y no te requiere una concentración, puedes llegar a soluciones a problemas que puedas estar teniendo. Ujú. Por ese estado de flow en el que hablamos que entres. Sí, Cuando un no te estado requiere, meditativo, ¿no? claro, cuando no te requiere atención, es previsible, pues puedes llegar a soluciones a problemas que puedes estar teniendo. Ese momento, digamos, eureka, que te puede pasar también, por ejemplo, cuando estás tranquilo duchándote, que no solo estás pensando en la ducha muchas veces, en estar Ujú. ahí y ya está. Y es necesario un tiempo determinado para que esa activación sea eficiente. Si se notan, los beneficios del ejercicio se notan desde el principio. Los, lo que pasa es que los grandes beneficios, por ejemplo, si nos vamos al tema de la depresión, hay estudios que indican, aunque obviamente depende de cada persona, porque lo más importante es que la persona vaya mejorando su forma física, su condición física de manera progresiva. Entonces, lo que han visto que de media los grandes beneficios para la depresión llegan a las 9 o 12 semanas. Es decir, hay que tener paciencia para que tu condición física vaya mejorando. Por ejemplo, yo cuando tengo ansiedad, en las épocas que estoy con menos energía, con el estado de ánimo más bajito, yo salir a caminar, a correr, en el momento me ayuda. Pero cuando voy consiguiendo mejorar mi forma física y llegar a, pues si estoy ahora en X, llegar a X más 3, estar más arriba, pues es cuando realmente notas ese beneficio grande. Ya. Y llegamos un poquito a lo que casi todo el mundo, diríamos, sería la madre de la cuestión. ¿Cómo Sí, consigo introducir el deporte en mi vida? ¿Cómo consigo permanecer en el deporte claro. cuando no tienes el Ujú. hábito? ¿Cómo consigo El- crear el hábito? ¿No? claro, pues hay muchos trucos que funcionan bien. Vamos a empezar a contar algunos. Por ejemplo, uno que a mí me sirve mucho y a las personas que entreno es reservarte un hueco en tu agenda. A mí me funciona que yo utilizo mucho Google Calendar. Entonces, en mi Google Calendar, yo durante la semana
me busco los momentos en los que me viene mejor entrenar, según lo que yo tengo que hacer durante la semana. Y esos momentos, igual que me voy a dar mis clases de educación física al colegio, igual que trabajo en fitness mental, pues esos momentos sé que toca hacer eso. Y aunque hay que ser flexible, igual que hay días que te vas al trabajo o te pones a estudiar y no tienes ganas, pues tienes que saber que con el ejercicio es lo mismo, que no tienes que Es bueno esperar. programarlo, ¿no? Claro, programarlo, tenerlo guardado en tu agenda y reservarte esos huecos, porque hay muchas veces que yo no estoy motivado para entrenar, pero es que no hay que esperar a estar motivado para entrenar, hay que entrenar y luego eso hace que llegue la motivación. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Que estés motivado y entrenes pasa muy poco, lo que suele pasar es el camino contrario. Ujú. O sea, programarlo y ¿qué más consejos nos das para...? Pues además de programarlo, otra cosa que sirve a nivel de hábitos es pues recompensarte. Si tú estás entrenando con cierta regularidad, aunque algún día falles, que eso es totalmente normal, y más cuando estás teniendo problemas de salud mental, pues si yo, por ejemplo, este verano que estaba entrenando con regularidad, ¿qué he hecho? Cuando ha llegado septiembre, me he comprado unas zapatillas de correr que llevaba tiempo queriendo y me he recompensado con eso. Cada persona que lo adapte a lo que le funciona el de recompensa. A mí también me funciona regalarme una ruta guiada por la naturaleza. Y si te recompensas por lo que estás haciendo, porque al final hacer ejercicio es un esfuerzo. Eso que tú Volviendo, has dicho de la naturaleza, te voy a introducir esa pequeña pregunta porque se me ha quedado atrás y eso. claro, Es igual a efecto eh, neuronal o diríamos psiconeurológico entrenar en la naturaleza o entrenar en el gimnasio? ¿Tienen? mm, no tiene el mismo impacto porque es lo que comentábamos al principio de la entrevista. La naturaleza es un entorno enriquecido en el que hay muchas cosas, muchos estímulos. Además de que es enriquecido, es donde hemos evolucionado, pues lo que comentábamos antes. No sé, habría que calcularlo bien, pero el 99% de nuestra evolución, una vez somos Homo sapiens, es la naturaleza. Por eso estamos hechos para vivir allí. En cambio, un gimnasio es un entorno, digamos, yendo a una cinta, comparando una cinta de correr con correr por un parque o por la naturaleza. Por ejemplo, una cinta de correr es un entorno empobrecido, que tú vas Pero haciendo todo el rato lo mismo. entonces, a efectos de serenarse, ¿es mejor fuera o dentro? Pues es que es una pregunta que depende de la persona, pero en general, Para mí, claramente fuera. Porque es que a mí claro, la naturaleza me serena. claro, La claro, hombre, visión de la naturaleza. eso sí, claro, eso a todo el mundo, estar en la naturaleza o a mucha gente, a no ser que tengas miedo a estar, por ejemplo, en espacios abiertos, va a hacer que, por ejemplo, pues las ondas alfa del cerebro, está estudiado que se potencian cuando estás en la naturaleza, igual que cuando meditas. Entonces, pues tienes muchos beneficios. También se reduce, por el hecho simplemente de estar en la naturaleza, se reduce el cortisol. Hay muchos cambios que la naturaleza, por eso es más interesante entrenar en la naturaleza. Si vas a correr, pues si te pones en una cinta en un gimnasio, pues es más empobrecido, que a lo mejor a ti te funciona mejor porque no te apetece estar en un parque o porque te da miedo estar en espacios abiertos, pero por norma general, mejor entrenar en la naturaleza que en algo más empobrecido, porque Ya. además movimientos que son más complejos, como correr en la naturaleza, porque ahí pues puede haber una piedra, puede haber una subida, una bajada, eso demanda más a nivel cognitivo, Ya. entonces vas a tener más mejoras que si estás haciendo constantemente lo mismo en una cinta de correr. Vale, pues muy bien. Entonces volvemos un poco al introducir el deporte, porque si no ya tenemos que Claro, ir claro, sí, reduciendo. sí. Entonces Pues, estábamos en programarlo, sí. recompensarnos y eso que dicen de mantenerlo durante 21 días, ¿tú qué opinas de eso para introducir la... Bueno, pues lo de 21 días, yo creo que es lo mismo, es que depende del tiempo que tú necesites para crearte el hábito. Yo es verdad que llevo haciendo deporte toda mi vida, entonces para mí no es difícil, pero no pienso que sea una cifra, no creo que te valga 21 días, porque habrá personas probablemente que necesiten más tiempo, yo creo que es lo normal. Ujú. Entonces, otro truco para, creo que también es de los más potentes para meter el ejercicio en tu día a día es crearte la necesidad. Yendo al tema de la salud mental, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio sobre la ansiedad,
tiene beneficios. Por ejemplo, reduce las preocupaciones que tienes, porque tú cuando estás, digamos, preocupado, estás, en vez de ocupándote de ello previamente, preocupándote, pues el ejercicio hace que se reduzca la preocupación y la incertidumbre. Entonces, si tú tienes claro los beneficios que tienes sobre la ansiedad y tú mismo te creas la necesidad de hacer ejercicio para reducir la ansiedad, pues te va a servir. A mí, por ejemplo, me sirve mucho para el tema de entrenar fuerza. No me gusta mucho entrenar fuerza, pero ¿qué hago? Sé que si no entreno fuerza me va a molestar, tiendo a que me moleste la zona lumbar de la espalda. Entonces yo mismo me creo la necesidad de entrenar fuerza porque sé que si no me va a doler la espalda. Y lo Vale, mismo, pues, si te sirve para gestionar la ira o la tristeza. muy bien. O sea, hay que programarlo, hay que recompensarse y hay que, diríamos, darle el sitio, crear la necesidad y entender lo que nos produce a nosotros. Claro, y la motivación que tienes tú detrás para hacerlo. Bueno, tenemos que ir terminando porque ya se nos va acabando el tiempo de la reunión. Y bueno, yo creo que realmente nos has aclarado muchas dudas. El deporte es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y creo que es algo de lo que todos podemos hacer nuestra pequeña parte y va a mejorar nuestra calidad de vida. Claro, lo necesitamos totalmente, Lucía. Para tener una salud mental completa necesitas hacer ejercicio físico. Y otro truco, mira, que me acabo de acordar Eh, para allá. Es que se nos va a cortar, pero así como en nada. Claro, pues es hacerlo divertido. Por ejemplo, a mí me sirve escuchar música, hacerlo para que sea lo menos, digamos, aburrido posible. Rutinario posible, ¿no? Hacerlo Claro, divertido. eso Muy es. bien, David, pues muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros y espero que si van surgiendo dudas a través de tu página de Fitness Mental, los usuarios de los Claro, grupos de apoyo puedan ir consultándote. eso es. En mi página de Instagram, que es fitness con dos s, punto, mental, punto, es, ahí, por ejemplo, todo el tema de los trucos para el ejercicio está está ampliado y más profundo, así que hay que puedan aprender todo lo que puedan. Y muchísimas gracias, Lucía, Muy por bien, pues invitarme a hacer estemos en esta. contacto. Muy bien. Gracias, buen día. Buen día, igualmente.